te invito, si tienes tu Biblia, vamos a usarla un poquito más este domingo. Ya ahora sí que, como dije el domingo pasado, ya ahora sí que las pedradas ya las voy a guardar. Ahora sí que acerca de juicio, juzgar y todo, ya lo dejamos en los capítulos anteriores. Ahorita un poquito menos, pero vamos a hablar por qué somos justos. Porque el Señor nos declara justos. Y hoy nos habla acerca de la justicia de Dios. Hemos visto semanas pasadas acerca de la injusticia del hombre, la injusticia del mundo judío y la razón por la cual el día en que estemos delante del Señor no habrá excusa. El día en que estemos delante del Señor, que estemos delante de su trono y que el Señor nos diga qué hiciste con tu vida, no podremos darle ninguna excusa. No podremos decirle: Señor, es que yo no hice porque yo no estaba informado. Señor, es que yo hice esto porque yo creí que era lo mejor. El Señor te va a decir: no hay excusa. Él nos juzgará de una manera justa. Aquellos que no recibieron, que no se arrepintieron de sus pecados, el Señor los juzgará de manera justa en decirles: tú escuchaste, tú oíste, tú tuviste la oportunidad, pero porque tu nombre no está escrito en el libro de la vida, nunca te conocí. Apartado de mí, hacedor de maldad. Y aquellos que estamos escritos en el libro de la vida, el Señor nos juzgará y nos dirá: ¿qué hiciste, siervo? ¿Qué hiciste, sierva, con lo que yo te di? Sí, serás salvo, entrarás a la gloria, pero ¿qué coronas tendrás? ¿Qué edificaste? ¿Piedras preciosas, diamantes, oro? ¿O lo que construiste fue heno, paja, cosas que se quemarán, que no perdurarán? ¿Qué hiciste? Y es aquí, mis hermanos, donde ahora entendemos las buenas noticias, que la justicia no tiene que ser por nuestra propia mano, sino que hay alguien justo que nos declara justos. Y por favor, si me acompañas leyendo Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante, vamos a dar lectura y sobre nos vamos a quedar un poquito. Vamos a ver otros pasajes, pero te invito en quedarte en ese pasaje. Vamos a ver Romanos 21 al 31, lo vamos a estudiar, lo vamos a desglosar. Entonces te invito a quedarte sobre ese pasaje. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Lo voy a leer según Reina Valera 1960. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es que, entendiendo esto, mis hermanos, primeramente leemos el primer versículo, Romanos 3:21, y empieza a decir: pero ahora, todo lo que leímos en los capítulos pasados sigue siendo la continuación a lo que Pablo sigue escribiendo en este capítulo 3, versículo 21, y dice: pero ahora.
Hay un cambio que Pablo quiere mostrar. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Todo lo que había atrás acerca de la ley, la circuncisión, todo lo que Pablo quería relacionarlo con el Antiguo Testamento, Pablo ahora continúa diciendo, pero ahora el tiempo en el que se encuentra Pablo y en el que nos encontramos nosotros, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Dios reveló su justicia en diferentes maneras antes, pero ahora lo hace de manera completa a través del Evangelio. Lo ha mostrado por medio de la ley, de los juicios contra el pecado, por medio de los profetas, por medio de Moisés y la ley, pidiéndoles obediencia. Pero en el Evangelio hay una nueva clase de justicia que ha sido revelada. Y por eso Romanos 1:17 que leíamos antes, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, por eso es que dice Pablo, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Una nueva justicia que completa toda justicia. La fe en Cristo Jesús. Bajo el Antiguo Testamento, la justicia venía por medio de la conducta del hombre. El hombre, si quería declararse justo, tenía que cumplir la ley. Los más de 600 mandamientos tenía que cumplirlos para declararse justo. Y mis hermanos, imagínate una vida cumpliendo más de 600 mandamientos. Donde falles uno, eres culpable de toda la ley. ¿Tú crees que nosotros pudiéramos cumplir los 600 mandamientos? No. Ahora, 600 es mucho. Pero ¿qué pasa si hablamos de los 10 más importantes? Los reducimos a 10. Los 10 mandamientos. ¿Tú crees que cumpliríamos con 10 mandamientos? Yo diría que ni con uno. Y el más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Crees que amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas? Él es el primer lugar en tu vida, en los días buenos y en los días malos. Yo tengo que ser honesto. Para no romper los demás mandamientos, el no mentirás. Y déjame te digo que yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, casi todos los días. Pero hay días en que como hombre pecador amo más otras cosas que al Señor. Y en eso yo incumplo. Así es que si yo quisiera entrar a la gracia del Señor por medio de la ley, no pudiera. ¿Qué hay de nosotros? Por eso es que el Señor muestra, ahora hay una nueva clase de justicia. Hay una nueva justicia revelada en el Señor. Mas el justo por la fe vivirá. La ley podía testificar acerca de la justicia de Dios. Por eso nos revela y nos declara. La ley nos revela que Dios es justo. Pero la ley no podía proporcionar justicia al pecador. No, la ley no podía declarar justo al pecador. La ley revelaba
que nosotros como hombres, mujeres, jóvenes, somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Pero la ley no proporciona justicia. Por eso es que necesitamos a alguien que nos declare justos. Y es donde dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Se ha manifestado la justicia por medio de la fe en Jesucristo. La justicia del Evangelio es un don por medio de la fe. Es un regalo por medio de la fe. Pero es aquí donde entra un paréntesis, donde hay un error que muchos llegamos a creer. Y todos decimos, yo creo en Dios. Tú le puedes preguntar a cualquier persona, yo creo en Dios. Muchos creen en Dios, pero el creer en Dios no nos declara justos. La palabra de Dios deja claro que aún los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen en Dios, creen que hay un Dios, pero ellos no van a ser salvados. Creer en Dios no nos da la salvación. ¿Qué sí nos da? Nuestra fe en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, que Él murió en la cruz, que Él vino a este mundo, Él caminó en este mundo, Él cargó mi pecado a través de la cruz, Él murió por mis pecados, derramó su sangre preciosa y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre y vendrá un día más por nosotros. Yo creo que Él me puede salvar. Y por eso es que dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, la gente cree que hay un Dios, pero no cree que Dios lo pueda salvar. Hay gente que no cree que Dios pueda salvar. Hay gente que no cree que Jesucristo haya venido a este mundo, y menos que Jesucristo sea Dios y haya muerto por nuestros pecados. Hay gente que cree que es una historia, un cuento, una fábula, que es muy fácil ser salvados simplemente por orar y pedir con tus palabras que el Señor te salve. Y hay gente que dice, que cree, es que es muy fácil. Es tan fácil que es difícil de creer. Yo tengo que hacer algo más. Yo no puedo quedarme solamente pidiéndole que me salve. Yo necesito hacer algo más. Yo necesito dar algo más para mi salvación. Yo necesito hacer buenas obras para ser salvado. Y mis hermanos, déjame te digo que la salvación, la justicia, es por medio de Jesucristo. La justicia que el Señor nos da es por medio de nuestra fe en Jesucristo y nada más. No hay nadie más. No hay nadie que nos pueda declarar justos. Esas son las buenas noticias. Solo Jesús y nadie más nos puede salvar. Por eso es que dice, sigue continuando diciendo Romanos 3:22, versículo 22, segunda parte, y versículo 23, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mis hermanos, el Señor no hace acepción de personas. Esta justicia es para todos los que creen. Todo aquel que crea, el Señor los declara justos,
¿Por qué? Porque todos necesitamos un Salvador. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que todos necesitamos de su justicia. El Señor nos ama a todos. Y a todos nos quiere declarar justos. Porque todos hemos pecado. Porque todos hemos estado o estamos o están algunos apartados de la gloria de Dios por su pecado. Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Dios ama a tu vecino. Dios ama a la persona que te encuentres afuera, a la persona que te encuentres en Walmart, en cualquier restaurante. Dios ama a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, porque todos somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Esas son las buenas noticias, mis hermanos. Y eso nos permite descansar. Así es que si tenías la cabeza agachada por si aventabas una piedra, te animo a levantar un poquito más la cabeza, porque el Señor te quiere salvar a ti. El Señor te ama a ti, porque tú y yo necesitamos de un Salvador. Necesitamos de alguien que nos declare justos. El Señor no ve de qué nacionalidad seas. El Señor no ve tu estatus social. El Señor no ve qué propiedades tengas. El Señor no ve qué tanto conocimiento tengas. El Señor no ve si eres hombre o eres mujer, o eres joven o eres adulto. El Señor te ama por igual y el Señor te quiere salvar, porque todos hemos pecado. Y continúa diciendo el versículo 24. Y espero me sigas en tu Biblia. Dice versículo 24. Siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Leyendo esto, mis hermanos, porque muchos nos quedamos y quizás hemos memorizado Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero olvidamos el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, hay que entender un poquito quién es nuestro Dios. Dios tiene dos clases de atributos. Atributos absolutos, lo que en Él en sí mismo es, y relativos, como Él se relaciona con el mundo y la humanidad. Uno de sus atributos absolutos es que Dios es amor. Lo leemos, lo entendemos. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Pero cuando se relaciona Dios con nosotros, Dios se relaciona con nosotros en ese amor, llega esa gracia, esa misericordia, ese atributo relativo. Él nos ama tanto que Él quiere darnos gracia, que Él quiere darnos misericordia con aquel que la quiera recibir. Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. Y Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. Y en su gracia nos da lo que no merecemos. ¿Qué decía el versículo 23? Lo que nosotros merecemos por nuestro pecado es estar alejados de Dios. Pero el Señor no nos da eso por misericordia, sino por gracia nos da a Cristo, para que a través de Cristo podamos estar cerca del Señor, para que podamos estar con Él.
relacionarnos con Él. Y el día en que estemos en su gloria, si hemos confiado en la salvación por medio de Cristo Jesús, podamos tener entrada a su gloria. Nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Así es que, en pocas palabras, ¿qué significa gratuito? Sin costo, sin causa. Somos justificados sin ninguna causa. No nos costó nada. No hay razón en que nosotros merezcamos la salvación de Dios. Es por gracia. Eso es como nos trata el Señor. Somos justificados gratuitamente. El Señor no nos merece explicación del por qué quiere darnos gracia. No hay una causa, no hay una razón. El Señor es quien es. Y Él nos quiere dar de su justicia por gracia. Porque Él es y porque Él quiere. Ese es nuestro Dios. Y por si fuera poco, el Señor sigue diciendo en el versículo 24 y 25, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis hermanos, la salvación es gratuita, pero no barata. El que el Señor te haya salvado, sí, es sin costo, pero le costó todo al Señor. Estas palabras que el Señor expresa acerca de la salvación, debemos entender propiciación, redención y sangre. Propiciación significa aplacar la ira de alguien que está airado, enojado. El Señor está airado contra aquel que persiste en pecar. Alguien tiene que pagar por su ira. Alguien tiene que pagar las consecuencias del pecado para calmar su enojo, su ira. Propiciación significa satisfacer la santa ley de Dios, el cumplimiento de sus justas demandas, a fin de perdonar gratuitamente a los que acuden a Cristo. Cristo Jesús vino y murió en propiciación por nosotros, para aplacar la ira de Dios, para cumplir la santa ley, para cumplir sus mandatos, para que tú y yo pudiéramos acudir al Señor libre y por gracia. ¿Y cuál fue el costo? La sangre de Cristo Jesús, su sangre preciosa. Lo cantamos hace unos momentos. Cantamos y dimos gracias al Señor por su sangre. El Señor, Cristo Jesús, derramó su sangre preciosa. Una sangre santa, sin mancha, sin pecado, para que nuestro pecado sea lavado por su sangre. Su sangre es la que lava nuestras vestiduras, es la que limpia nuestro pecado, para que en el momento en el que estemos delante del Señor, el Señor nos da unas vestiduras nuevas, resplandecientes, por medio de su sangre. Y el Señor nos verá, cuando nos vea, no nos verá a nosotros como pecadores, sino verá a Cristo, justo. Y por eso nos declarará justos, si hemos creído en Él. Si nuestra fe está en Él, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos confesado con nuestras bocas
Él nos verá como si viera a Cristo. Así es que, ¿cuál es la mejor ilustración ante propiciación, redención y sangre? Levíticos 16, y simplemente escúchame y te animo a leerlo un poco más adelante. Esto es una de las instrucciones que el Señor da acerca de los sacrificios. Y es que en la expiación de los judíos, el judío tenía que llevar 2 machos cabríos para presentarlos delante del altar. Un macho cabrío era escogido como sacrificio, y este animal era muerto y su sangre era llevada al lugar santísimo, rociada sobre el propiciatorio, sobre la cubierta de oro donde estaban las tablas de la ley, con la finalidad de que su sangre pudiera satisfacer temporalmente las justas demandas de un Dios santo. ¿Y qué pasaba con el otro macho cabrío? Entonces el sacerdote salía, tomaba al otro macho cabrío, ponía sus manos sobre su cabeza y confesaba los pecados del pueblo. Entonces ese macho cabrío era llevado al desierto y era soltado, simbolizando que de esa manera nuestros pecados habían sido alejados. Y por eso es que el salmista escribe en el Salmo 103:12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese macho cabrío que dejaban vivo era liberado en el desierto para hacer entender que esas rebeliones habían sido apartadas del pueblo. En el periodo del Antiguo Testamento, la sangre de los animales no podía quitar por completo el pecado. Ese era un ritual que ellos tenían que seguir haciendo. Ellos constantemente tenían que estar llevando 2 machos cabríos para satisfacer esa ira de Dios. Esto era una medida temporal hasta la llegada de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús vino, Él compraría la salvación por completo. Por eso es que leemos en Romanos 3:25: Dios pasó por alto los pecados pasados. A través de Cristo Jesús, todo pecado pasado, el Señor lo borró, lo limpió, lo perdonó, lo mandó al fondo del mar, sabiendo que Cristo Jesús vendría y terminaría la obra. Por su muerte y su resurrección habría redención, la compra y la liberación del pecador. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Y eso es lo que hace nuestro Señor todavía en nosotros. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios? Esas son buenas noticias, mis hermanos. Y si no fuera poco, Romanos 3:25 y 26 nos sigue diciendo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios tenía perfectamente claro el plan de lo que Él tenía que hacer para liberar a su pueblo, y al que no era pueblo, añadirlo a su pueblo. Pero el Señor, en ese plan, no podía quebrantar su propia ley. Si Él se tenía que declarar justo, no podía romper su ley. No podía romper su propia naturaleza. Dios es amor. Dios es luz. Un Dios de amor quiere perdonar a los pecadores, pero un Dios santo
necesita castigar el pecado y mantener la ley justa. Ante eso, nuestra pregunta es, ¿cómo puede ser Dios justo y el que justifica? Y la respuesta está en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, Dios en su amor envió a su único Hijo para que Él muriera, para que Él cargara el pecado de la humanidad y para que Dios, siendo justo, hiciera el pago de nuestro pecado para declararnos justos. Y mis hermanos, no sé si entiendes esta palabra justos, pero velo de esta manera. Así como cuando una persona que está siendo acusada de un crimen está frente al juez, ese hombre que está siendo acusado, ese hombre no se le está diciendo, tú estás siendo perdonado por tu crimen. La justicia es, tú no hiciste ese crimen. El Señor nos declara justos, que ese crimen que se te había acusado, no se te acusa porque tú no lo hiciste. Y tú eres libre de toda culpabilidad. Tú no eres perdonado, tú eres justificado. El Señor borró ese pecado y dice, tú no hiciste pecado. Tú puedes entrar a la gloria porque hemos encontrado el culpable. Jesucristo tomó nuestra culpabilidad para que nosotros podamos ser declarados justos en Cristo. Esa es la justicia, esa es la justificación. Dios no nos ve como el culpable, nos ve como el inocente que no cometió pecado. Es como cuando tú ves a tus hijos. Tú podrás ver a tus hijos grandotes, ya maduros, ahora sí que hombres, mujeres. Pero hay momentos en que tú ves a tus hijos como esos bebés, como cuando los tuviste por primera vez cargando, como cuando dieron sus primeros pasos. Y es ahí donde te preguntas, ¿cómo ese niño tan pequeño que yo tuve en brazos, cómo ese niño puede pecar? Porque para nuestros ojos, ese joven, ese adulto, sigue siendo ese niño, ese bebé que no ha cometido pecado, que no puede cometer pecado, que no hay error en él. Y ese muchas veces es el amor de madre, de padre, que nos hace ver la clase de amor que Dios tiene hacia sus hijos. Dios nos sigue viendo como sus pequeños hijos, que no podemos cometer pecado. Y nos trata de esa manera, no como adultos, sino como niños pequeños, como hijitos, santos, limpios, por lo que hizo Cristo Jesús. Y ante esto, mis hermanos, vemos esa segunda parte. La justicia de Dios excluye toda jactancia. Y te pido que me acompañes a leer Romanos 3, 27 al 31. Y es bien interesante cómo el Señor ahora trata y habla en este punto. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles,
porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y podrá sonar trabalenguas, curioso lo que Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, tanto a los judíos como a los no judíos, a los de las naciones. Pero Pablo escribe a sus lectores judíos. Pablo quería decir más acerca del evangelio con la ley. La doctrina de la justificación por la fe no está en contra de la ley, sino que manifiesta la ley. Dios obedeció su propia ley al elaborar el plan de salvación. Jesús en su vida y en su muerte cumplió completamente las demandas de la ley. Mismo Jesús dice que Moisés habló de él, que él cumpliría, él cumplió la ley. No hay una salvación para los judíos y una salvación para el resto de las naciones. Mis hermanos, el Señor no hace excepción, no trata de manera diferente a las demás, a cada nación o a cada persona. Es como cuando como hijos le preguntamos a nuestras mamás, ¿y quién es tu favorito? Para mí siempre en la lucha yo siempre he dicho, mi hermano Abraham, él es el angelito, él es el favorito. Aquí estará mi mamá y al rato le pueden preguntar a ella a ver si es cierto. Y ahora yo también genero el debate como hijos, pregúntenle a su mamá quién es el favorito. Pero la respuesta ante los padres es, amamos por igual. Y yo creo que mis hijos cuando crezcan me preguntarán, ¿y por qué a mí me tratas así? ¿Y por qué a mi hermano lo trata diferente? Es que a él lo quieres más a él y menos a mí. Dios es un Padre perfecto. Y Dios ama por igual a cada persona, sin importar la ciudadanía, el país, el sexo, sin importar el estatus social, sin importar nada. Él nos ama por igual. Y su salvación es la misma para el judío, la misma para nosotros, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Dios no tiene dos maneras para salvar. Cuando un pecador cree y es justificado por la fe, este no se puede jactar de que su fe lo ha salvado. Él no puede gloriarse de sí mismo. Solo nos queda gloriarnos en el Señor. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, yo nunca he escuchado a alguien decir, es que yo tuve más fe para salvarme. Porque nuestra fe no es para jactarnos. Pero sí hay gente que dice, oh, es que yo voy a recibir más salvación porque yo he hecho más buenas obras. Es que ¿cómo no voy a ser salvado si yo dono a los pobres, alimento a los pobres? Si yo toda mi ropa la he entregado al Goodwill, a otras tiendas, yo he sido bueno. ¿Cómo yo no voy a ser salvado si yo sirvo a la comunidad? Trato bien a mi esposa, trato bien a mis hijos. Yo merezco, pues ahora sí que una buena recompensa por parte de Dios, una buena salvación. Y el Señor dice, no es por obras. Nada de lo que podamos hacer nos podrá salvar. Solo nuestra fe en Jesucristo es la que nos va a salvar.
Por eso es que dice, su salvación es un don, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Y mis hermanos, el día en que estemos delante del Señor y nos diga el Señor, entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, yo espero y creo de manera personal yo que lo último que diré es que hice, sino yo le daría gracias a Dios por abrirme la puerta, porque yo sé que nada de lo que he hecho me abrirá la puerta eterna, solo mi fe en Él. Esa es una parte importante. Vemos que su salvación descansa en la fe en Cristo, y es por fe. La jactancia, la arrogancia, el orgullo, la superioridad que pudiera sentir el judío queda totalmente excluida. Por eso es que el Señor deja claro en Apocalipsis, veremos distintas naciones, grandes y pequeños, todos reunidos delante del Señor. Ahí estará el judío, ahí estará el mexicano, el de Guatemala, el americano, el de Salvador. Todas las naciones estaremos reunidas delante del Señor, y nadie dirá porque soy judío, porque soy americano, porque soy mexicano, pues yo tengo entrada primero. No, nada nos podrá hacer diferentes el trato en el Señor. Solo nuestra fe en Jesucristo y nada más. Y me encanta cómo termina Pablo, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Mis hermanos, es solo la fe. El Señor ya cumplió la ley. Lo que tenía que cumplirse la ley, el Señor ya cumplió. Esta conclusión lo que significa es que tú y yo somos totalmente iguales ante Dios. Lo que nos une es nuestra fe. Y mis hermanos, yo espero que el que estemos aquí sea por nuestro sentir en Cristo Jesús. Porque hay algo te he de asegurar. El café no está tan bueno. Hay mejor café. Aquí está frío y no creo que a muchos les guste el frío. No creo que sea la razón por la cual estamos aquí. La razón por la cual tú y yo nos encontramos aquí es nuestra fe en Jesucristo. Y porque sabemos que Él nos puede salvar. Porque Él es nuestra salvación. Por eso es que nos reunimos aquí. Y yo sé y me alegra e invito, saliendo de aquí, celebremos a nuestras mamás. Pero primero, démosle gloria a Dios, porque Él nos salvó. Démosle gloria a Dios, porque quizás algunos de nosotros, nuestras mamás nos trajeron al camino del Señor. Y recordemos ese camino, que nuestras madres nos hayan traído al camino del Señor. Celebrando y recordando que este día primeramente se lo merece el Señor. Amén. Así es que, ¿cómo aplicamos este capítulo, estos versículos a nuestra vida? Mis hermanos, estuve pensándole, dando vueltas a muchas cosas, pero el Señor me puso 3 puntos, más que obvios. Y primeramente Dios ha revelado su justicia en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que todos necesitamos de su justicia. Porque todos hemos pecado, mis hermanos. No hay justo por mano propia. Y si tú quieres declarar y pedir justicia a Dios,
Espero que estés bien agarrado de Jesús, porque su justicia es perfecta y su justicia solo nos declara que necesitamos de Jesús, porque Él es el único justo. Segundo, mis hermanos, no le demos tantas vueltas. Su salvación es gratuita, pero no es barata. El Señor nos abre las puertas a todo aquel que busca al Señor. El Señor no rechaza a nadie. Todo aquel que se arrepiente, el Señor lo perdona. Pero no trates al Señor como si fuera poca cosa, porque su salvación no fue barata. Le costó todo. Le costó a su único hijo para que tú y yo pudiéramos tener entrada a su gloria. Para los que no éramos pueblo, nos convirtió en su pueblo. Así es que no ofendamos al Señor tratando su salvación como si hubiera salido, hubiera costado lo más barato. Le costó todo a Dios. Y por eso merece gloria, respeto y honra su salvación. Y mis hermanos, si de algo tienes que glorificarte o gloriarte, gloríate en el Señor, porque Dios quita toda jactancia. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos dé la salvación. No hay nada que tú puedas hacer, que yo pueda hacer, que en el día en que esté delante del Señor pueda decir: yo hice, tú hiciste, nosotros hicimos. Porque todo es para la gloria del Señor y el Señor es el que hace su obra. Tú y yo somos siervos del Señor. Y el Señor nos usa y debemos dar gracias al Señor que nos use. Pero el único que merece gloria es el Señor. Así es que yo te animo, mis hermanos, que si hoy necesitas salvación, su palabra hoy dice: en tiempo especial te he oído. Hoy es ese tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Que si tú tienes dudas acerca de dónde irás eternamente, puedas correr a Cristo Jesús, puedas correr a Él y pedir a Cristo Jesús que te salve, que escriba tu nombre en el libro de la vida, porque solamente nuestra fe en Él lo que nos dará vida eterna. No hay más, no hay nadie más. No es en el nombre de Family Church, no es en el nombre de alguna familia, no es en el nombre de algún santo, solo en el nombre de Cristo Jesús seremos salvados. Así es que si tú necesitas salvación, si tú necesitas perdón, corre a Cristo Jesús y pídele al Señor que te salve. Pero pídelo con tu boca. Confiésalo con tu boca, que Él estará escuchando nuestras oraciones. Así es que acompáñame a orar, iglesia.